Ya, entonces hoy día vamos a hacer la clase 34 y probablemente la 35. Son cortitas, de hecho la clase 34 tiene 14 láminas. Ya, así que eh, vamos a tratar de ver estas dos. Bueno, la clase 34 es sobre externalidades y la clase 35 es sobre bienes públicos. ¿Ya? ¿Qué es una externalidad? Es el impacto no compensado de las acciones de un agente económico sobre el bienestar de otro. ¿Ya? Así se define la externalidad. Entonces, es un impacto no compensado de las acciones de un agente sobre otros. Em, Esta externalidad se manifiesta cuando la transacción entre dos agentes afecta a un tercero y pueden ser externalidades positivas o negativas. La externalidad, cuando existe una externalidad, conduce a los mercados a ser ineficientes y no alcanzar la maximización del bienestar. Entonces, cuando nosotros sepamos que en un mercado hay una externalidad, tenemos que saber que no se está alcanzando el máximo beneficio social. Entonces, para eso vamos a corregir esta externalidad. O bien, si es negativa, y si es positiva, se potencia la externalidad para alcanzar ahí el máximo bienestar. Em, Se reconoce como una falla de mercado. ¿Ya? Em, bueno, las fallas de mercado es la consecuencia negativa del funcionamiento del mercado y sucede cuando este mercado no es eficiente en la asignación de recursos disponibles. ¿Ya? Un caso de estas fallas de mercado pueden ser las externalidades. Otra pueden ser la competencia imperfecta, como cuando existen monopolios, duopolios. Y otro caso de falla de mercado que vamos a ver después son la existencia de bienes públicos. Ya. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre fallas de mercado, completita. Bueno, como les decía, estas externalidades pueden ser positivas o negativas. La externalidad positiva es cuando la acción de uno de los agentes económicos beneficia a otros. ¿Ya? Por ejemplo, la polinización producida por las abejas de una empresa de extracción de miel en los árboles frutales, los cuales dan frutos gracias a estas abejas. Bueno, aquí el tema es que tenemos abejas cuyo objetivo es la extracción de miel, ¿ya? Ese es como el objetivo es tener estas abejas. Pero el tema es que al tener las abejas tú también generas una externalidad positiva, que es este efecto no compensado sobre otros, porque estas abejas también permiten polinizar eh, otros árboles frutales, ¿ya? Entonces, la externalidad positiva no es como el objetivo propio de tener las abejas, porque esa es la extracción de miel, sino que es el efecto no compensado sobre otros. No sé si se entiende. Espero que sí. Y el otro caso es cuando es negativa. ¿Sí? Ya. En el caso de externalidad negativa, implica que la acción de uno de los agentes económicos impone costos a otros. Por ejemplo, dice, la tala incontrolada de árboles para fabricar mobiliario tiene como una externalidad negativa el que al cortarlos disminuye el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces, esa es una externalidad negativa, ya porque está generando un impacto que no está siendo considerado sobre otros, que son las comunidades o las personas que viven alrededor de, de estos bosques que están cortando para producir mobiliario. O también el típico ejemplo de externalidad negativa también es la contaminación de una empresa. ¿Ya? Entonces,
Tú ahí, por ejemplo, estás produciendo un bien, pero estás contaminando, entonces estás perjudicando el aire que respira la comunidad. Esa es una externalidad negativa. Y profe, ¿desde qué punto se ve la externalidad desde el punto de vista de desde el punto de vista del que perjudica o digo del punto de vista del que es afectado o desde el que produce tal cosa? Desde los que se ven afectados, lo vemos como sociedad, como la Entiendo. sociedad se ve afectada por esta externalidad negativa o se ve favorecida por la externalidad positiva. Lo decía porque si, por ejemplo, una acción perjudica a uno pero beneficia a otro, saber a cómo se asocian. Ah, claro, no, aquí se ve en general, sí. Entonces se ve. Tendrías que ver cómo afecta a cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en estos casos es genérico, no es como que afecte a un grupo y beneficia a otros, porque ahí no estaría claro cuál es el impacto, ¿entiendes? Por ejemplo, Entiendo. en el de la tala incontrolada de árboles, tú puedes decir que va a beneficiar al que compra el mobiliario, pero perjudica a los que viven alrededor porque van a gozar de menos oxígeno. Entonces, en lo que se enfoca en la externalidad es en el efecto sobre la sociedad como un todo, Gracias. ¿ya? Em, Cuando existen externalidades, hay diferencias entre una valorización o valoración privada y una social, ya que eso lo vamos a ir viendo. Una valorización privada tiene que ver con el mercado, ¿ya? Pero la valorización social incorpora esta externalidad. Ahí lo vamos a ir viendo. Em, ¿Cómo se solucionan? Bueno, si es una externalidad negativa, se le aplica un impuesto que es correctivo, justamente para corregir esta externalidad. También se llama impuesto pigoviano, ¿ya? Em, Funciona de manera distinta a los otros impuestos. Ahí vamos a ver por qué. A los impuestos que habíamos visto en unidades anteriores. Porque este es un impuesto cuyo objetivo es internalizar la externalidad y que el equilibrio se traslade desde lo socialmente eficiente al óptimo social. Entonces, por ejemplo, si hay una externalidad negativa como esta tala incontrolada de árboles, lo que se, cuando existe esta externalidad, dijimos, el mercado no está maximizando el bienestar social. ¿Ya? ¿Por qué? Eso es porque no está considerando el mercado el impacto negativo que está generando esta producción o consumo que está generando sobre otros, porque por eso hay una externalidad negativa. Entonces lo que se hace es aplicar un impuesto correctivo pigouviano y lo que va a generar es trasladar el equilibrio desde un óptimo privado hasta un óptimo social. Cuando tú lo trasladas al óptimo social, ahí sí se considera el impacto que estás generando en los otros, digamos, y además se maximiza el bienestar social. Entonces aquí siempre vamos a hablar de un óptimo privado y un óptimo social. En el caso de una externalidad positiva, como lo que queremos es potenciarla, ¿cierto? Se aplica un subsidio pigouviano o correctivo. Y ahí también el objetivo va a ser trasladar el equilibrio al socialmente óptimo. Ejemplos, aquí hay algunos gráficos. Ah, me fui para otro lado. Ahí. Em, bueno, las externalidades positivas pueden ser al consumo o a la producción. ¿Ya? Aquí va a haber una externalidad positiva al consumo, ¿ya?
Entonces, esta es la pérdida social. Espera. Ya les voy a explicar primero y después. Aquí tenemos la oferta y tenemos la demanda. Este punto es el óptimo privado, ese que estoy marcando en azul. Es un Q privado, por eso sale Q sub P, y podemos decir un PP, precio privado. ¿Ya? Este es un ejemplo de vacunas antigripales. Entonces, podemos decir que el hecho de que las personas se vacunen para la gripe genera una externalidad positiva, porque no solamente hay una mejor condición para la persona que se vacuna, sino que también tiene un impacto positivo en las personas que están alrededor de ellas, ¿cierto? Porque no las va a contagiar, no va a saturar a lo mejor algunos hospitales públicos, los spam, etcétera. Entonces tiene un impacto positivo en los demás el que las personas se vacunen, que es un beneficio que va más allá del beneficio propio. Esa es la externalidad positiva, es un beneficio para otros, ¿ya? Entonces, como es una externalidad positiva, cuando estamos en este equilibrio no se maximiza el bienestar social. Y cuando estamos en este equilibrio privado, existe una pérdida social. Esa pérdida social es este triangulito celeste. Eso es una pérdida social, porque el óptimo privado no está internalizando este impacto positivo que tiene el consumo de la vacuna antigripal. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es aplicar un subsidio pigoviano, ¿cierto? Para potenciar esta externalidad positiva y trasladar el equilibrio desde el privado al social. Entonces nosotros aplicamos este subsidio que está ahí. El monto del subsidio es el que está seleccionado aquí, marcado. Todo esto es el subsidio pigoviano. Y lo que va a hacer es trasladar el equilibrio hasta este punto, hasta el fucsia. Ahí si se fijan abajo hay un QS y este es un PS. Precio social y Q social, mente óptima. ¿Ya? Entonces trasladamos el equilibrio desde el punto azul hasta el punto fucsia, o desde el equilibrio privado hasta el equilibrio social. ¿Ya? Cuando estamos en el equilibrio social, en ese punto, esta externalidad, perdón, esta pérdida social no existe cuando estás en el óptimo social. Esa pérdida social existe cuando estamos en el óptimo privado. Cuando estamos en el equilibrio que es el punto azul, ahí existe. ¿Ya? Pero si nosotros nos movemos al punto fucsia, ahí ya no existe porque estamos en el óptimo social. Y ahí sí se maximiza el bienestar social. No sé si se entiende. Si hay preguntas. Está un poquito enredado, díganme. ¿No? Em, Me interesa que se entienda lo de la pérdida social, que ese existe solo en el equilibrio privado, pero cuando se aplica el subsidio pigoviano, desaparece. En estricto rigor, si nosotros aplicamos un subsidio pigoviano de este monto, la pérdida social desaparece. Si nosotros aplicáramos un subsidio de un monto menor, por ejemplo, si aplicáramos un subsidio solo de este no sé, de este monto, ahí si se dan cuenta, no alcanzamos el punto fucsia, no lo trasladamos al óptimo social, sino que lo vamos a dejar un óptimo intermedio.
Bueno, esto está mal. Lo voy a graficar mejor con otro color para hacer otro punto. Si aplicamos, por ejemplo, un subsidio menor, ahí el equilibrio estaría en el punto naranjo. Como no alcanzamos el punto fucsia, que es el óptimo social, en este caso la pérdida social disminuye, pero no se anula. La forma de que se anule es que alcancemos el equilibrio social y eso está en el punto fucsia. ¿Ya? Y ahí, de hecho, para poder determinar ese monto, lo que hacemos es tener esta demanda que es la demanda social. Y ahí vemos cuando se intersecta con la oferta. Ahora, esta clase de hoy, para los que llegaron más tardecitos, hoy día vamos a hacer la clase 34, que es esta sobre externalidades, y la 35, que es sobre bienes públicos, que entra en la evaluación 3. Y el lunes vamos a hacer ejercicio. Entonces, quizás ahí, si hay alguna duda con los ejercicios, se puede ir trabajando eso también. La idea es que ahora les quede claro lo más que puedan, pero cualquier cosa lo vemos el lunes y ahí aplicando lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces voy a seguir con otro caso, que es una externalidad positiva, pero en la producción. ¿Ya? Entonces tenemos una empresa privada, ¿cierto?, que produce algún bien y el tema es que la producción de este bien genera un impacto positivo. Por ejemplo, supongamos que esta empresa difunde una nueva tecnología. ¿Ya? Entonces, aparte del beneficio propio, digamos, hay un beneficio sobre las otras empresas o personas, no sé, que se benefician de esta nueva tecnología. Entonces, como es una externalidad positiva, lo mismo, vamos a marcar aquí el equilibrio privado, ahí en azul, donde se intersecta la demanda y la oferta privada. Ahí está, equilibrio privado. Pero nosotros sabemos que cuando estamos en ese equilibrio privado existe la pérdida social que está ahí en celeste. Em, Como existe esa pérdida social, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un subsidio pigoviano correctivo del monto que nos permita alcanzar el óptimo social. Ese es el monto óptimo social. Y el subsidio, el monto total tiene que ser ese. ¿Ya? Y ahí alcanzamos el equilibrio social. En este caso, la curva que se desplaza es la de la oferta, porque es una externalidad positiva en la producción. ¿Ya? Entonces, lo que se va a buscar con este subsidio es que se produzca más, ¿cierto? Se busca que se produzca más a un menor precio porque parte de eso es subsidiado. Ahora vamos a ver el caso de externalidades negativas en el consumo. Entonces, por ejemplo, fumar en lugares de no fumadores produce una externalidad negativa porque, independiente de que te afecte a ti el cigarro, que ya es una cosa propia, pero afecta a los que están alrededor, ¿cierto? Porque tienen que respirar este aire contaminado con el humo. Entonces nosotros vemos dónde está el equilibrio privado, ahí, equilibrio privado, existe esa pérdida social, ¿cierto? Pero nosotros vamos a aplicar en este caso un impuesto correctivo pigouviano para trasladarlo al óptimo social. Y eso se hace ahí.
disminuyendo, se logra disminuyendo la demanda. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos este impuesto, esa pérdida social desaparece. Y el otro caso es la externalidad negativa en la producción. Por ejemplo, la contaminación ambiental que hablábamos. Entonces, la contaminación ambiental perjudica a los que están alrededor, ¿cierto? Y lo mismo, tenemos un equilibrio privado y lo trasladamos al social. Ahí está el privado y lo trasladamos al equilibrio social. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando un impuesto correctivo o pigouviano. Em, no sé si ven la diferencia de este tipo de impuesto con los otros que vimos. Con los impuestos comunes y corrientes, subsidios comunes y corrientes. Ven, tienen que fijarse bien que el área de pérdida social es diferente y todo eso. Em, ahí. Bueno, eso es externalidades, ¿ya? Aquí hay un ejercicio. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer, si no lo dejamos para el lunes, porque quiero pasar a la unidad 35. Como les decía, hoy día todos los cursos vamos a ver estas dos clases, 34 y 35. Así que vamos a pasar a la otra. La clase 35 es sobre bienes públicos. ¿Ya? ¿Qué es un bien público? Es un bien cuyo consumo no puede ser regulado y además el consumo de individuos adicionales no disminuye el consumo ni el bienestar de otros agentes económicos. ¿Ya? Es una externalidad positiva en la producción, generalmente propiciada por el Estado, por lo cual no hay incentivos a pagar por el bien. ¿Ya? Por ejemplo, parques públicos, plazas, campañas para prevenir epidemias, etc. Esos son ejemplos de bienes públicos. Entonces, em, ya, aquí les voy a mostrar. Los bienes se pueden clasificar según dos características en bienes privados, ya puede ser un bien privado, puede ser un bien público, puede ser un monopolio natural o un recurso humano. Esas son las cuatro clasificaciones de los bienes. ¿Y cómo los clasificamos? Según dos características. Una es la rivalidad y la otra es la exclusión. Entonces, como ven, el bien privado es un bien rival y excluible, y un bien público es no rival y no excluible. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a estudiar qué significa esa rivalidad y esa exclusión. ¿Ya? Pero eso hay que estudiarlo para poder clasificar los bienes. Porque ustedes, al finalizar esta lámina, se van a dar cuenta de que hay muchos bienes que se dicen públicos, pero que no cumplen con las características de ser bienes públicos. Tienen el apellido de público. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar.
Entonces, rivalidad y exclusión. Bueno, aquí dice que un bien público puro debe cumplir con ser no excluyente y no rival, ¿cierto? Entonces, la exclusión o cuando un bien es excluible, por ejemplo, cuando se puede excluir a las personas de disfrutar ese bien. Se puede excluir a alguien, por ejemplo, porque leyes reconocen e imponen derechos a la propiedad privada. Esa es una forma de exclusión, que por ley tú no puedas adquirir un cierto bien o servicio. O, dicho de otra forma, que esta ley le entregue este uso del producto, del bien, del servicio a una determinada persona. Por lo tanto, los demás estamos impedidos de hacer uso de él. Y eso es el bien excluible, cuando es posible impedir que lo disfrute otra persona. Como por ejemplo estábamos viendo los bienes privados. Eso obviamente tiene exclusión, porque el bien privado pertenece a la persona que es dueña de ese bien. Y esa persona puede excluir a los demás de utilizar su propio bien. ¿Sí? Esa es la exclusión. Y la rivalidad es cuando el uso de ese bien por parte de una persona disminuye el goce de dichos bienes por otras personas. O sea, cuando el uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. Son como rivales en el uso. Hay una rivalidad por utilizarlo porque si lo utiliza la persona X, yo no voy a tener menos probabilidad de usarlo o no lo voy a poder usar. ¿Ya? Esa es la rivalidad. Entonces, en base a estas dos características, clasificamos los bienes. No sé si hay dudas con la rivalidad y la exclusión. ¿No? Ya. Entonces, por ejemplo, dice, ya, bien privado. Voy a ese bien primero. Si es rival, ¿cierto? Y si hay exclusión. Por ejemplo, helados, ropa. Claro, si uno se compra un helado o eh, hay una rivalidad, ¿cierto? Porque si yo consumo un helado, eso reduce el consumo de helado para otras personas. Y hay exclusión también porque yo lo estoy comprando para mí. Puedo impedir que otras personas lo utilicen o lo disfruten, mejor dicho. Entonces es privado porque hay rivalidad y hay exclusión. Y los otros bienes son, por ejemplo, el monopolio natural. Eso es cuando no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Por ejemplo, la protección contra incendios o la televisión por cable. Veamos la televisión por cable. Ahí hay exclusión, ¿cierto? ¿Por qué se puede excluir a alguien de ver televisión por cable? ¿Cuál es la forma de excluir a alguien? No sé si lo ven, pero con mi precio, porque tenemos que pagar para tener televisión por cable, tiene un costo. Esa es una forma de excluir, porque si tú no pagas, no puedes ver televisión por cable. Claro, exactamente. Eso es lo que ocurre. Hay exclusión, pero no hay rivalidad, porque el hecho de que yo tenga televisión por cable no disminuye la probabilidad de que otros también puedan utilizar televisión por cable. O lo mismo en la protección contra incendios. Tú también tienes que hay exclusión por el pago, pero tampoco hay rivalidad.
entre los usuarios para adquirir ese servicio. Ese es monopolio natural. El otro caso son los recursos comunes. En ese caso, sí hay rivalidad, pero no hay exclusión. Por ejemplo, la pesca en el mar. Hay rivalidad, ¿cierto? Porque nosotros, o no sé, pues cuando los pescadores salen a pescar, hay rivalidad por el producto. Pero no hay exclusión, porque tú no puedes impedir a alguien que vaya a pescar. ¿Ya? Ese es un recurso común. Y llegamos al bien público. Entonces, para que el bien sea público, tiene que ser no rival y no excluyente. Por ejemplo, la defensa nacional, conocimientos. Ya, por el conocimiento no hay exclusión, ¿cierto? Todos podemos acceder y no hay rivalidad. Ese es un ejemplo. Ahora, si se fijan, hay un ejemplo que es común de las carreteras. Lo vamos a explicar ahora. Ahí. Por ejemplo, la carretera con peaje y congestionada es un bien privado. ¿Ya? Como tiene peaje, tú puedes excluir. Como está congestionada, hay rivalidad por el uso. Ese sería un ejemplo de bien privado. Si esta carretera tiene peaje, pero no está congestionada, es un recurso común. Porque como tiene peaje, hay exclusión, pero no hay rivalidad porque no está congestionada. Si esta carretera no tiene peaje y está congestionada, es un recurso común. ¿Ya? Porque no se puede, no van a excluir a nadie porque es sin peaje y está congestionada, por lo que va a haber rivalidad. Para que sea un bien público, tiene que ser una carretera sin peaje y no congestionada. Lo que se llama comúnmente una caletera, ¿cierto? Ese es un camino público. Tú no pagas y no está congestionado. Si tú no pagas, pero está congestionado, sería un recurso común porque habría rivalidad. No sé si ahí quedó clarito. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya. ¿Qué pasa? Que como el bien público, no hay rivalidad, pero tampoco hay exclusión, ¿cierto? Tú no puedes excluir a nadie del goce de un bien público, se origina un problema. Y ese problema se llama parásito. Problema del parásito. El parásito es una persona que recibe el beneficio de un bien, pero evita pagar. ¿Ya? Y esto es porque, debido a que las personas no pueden ser excluidas de disfrutar los beneficios de los bienes públicos, los individuos pueden no pagar por este bien esperando que otros lo hagan. Profe, ¿podría repetirlo desde cero porque el escuché cortado? Ah, ¿que repita qué? El comienzo del problema del parásito. Ah, sí, ya. Que el problema del parásito surge por la existencia de bienes públicos. Como en los bienes públicos no hay rivalidad por el uso del bien o el servicio y tampoco hay exclusión, aparece este problema que es el del parásito. ¿Ya? Y el parásito es una persona que, como dice, recibe el beneficio del bien público,
pero evita pagar por ese bien. Porque el hecho de que un bien sea público no quiere decir que tú no pagues. Puede ser, por ejemplo, que cada persona pague lo que puede, porque no podemos cobrar algo fijo para que no haya exclusión, ¿cierto? Pero tú sí podrías, por ejemplo, aportar a este bien con cierto dinero que tú puedas, a medida que cada persona aporte a este bien público. Entonces, el tema es que los parásitos actúan porque debido a que las personas no pueden ser excluidas eh, de disfrutar los beneficios del bien público, los individuos no evitan pagar por este bien, esperando que otros lo hagan. Entonces, como, ¿para qué voy a aportar dinero por este bien público si igual no me pueden privar de usarlo? Entonces, espero que otros paguen y yo lo uso sin pagar. Le suena conocido, ¿no? O medio usual. Y este problema impide que los mercados privados puedan producir bienes públicos. Es una limitante a que ciertos bienes puedan ser tratados como públicos. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve el problema del parásito? Uno, el gobierno puede decidir suministrar los bienes públicos directamente, en lugar de que cada persona pague lo que puede. El gobierno puede decidir pagar directamente con los ingresos fiscales que obtiene a través de nuestros impuestos. Entonces ahí paga directo el Estado y se evita que haya personas que eviten pagarlo. ¿Sí? Ahora, hay una evaluación que hace el gobierno para ver si este bien conviene que sea tratado como público o no. Y para determinar eso, lo que se hace es un análisis de beneficios versus costos totales. ¿Ya? Vamos a ver en la próxima clase, vamos a hacer una evaluación. O sea, hay casos en que no conviene que sea tratado como bien público y hay otros que sí. Y esa es una evaluación que uno hace de beneficios versus costos. Aquí está explicado un poquito eso. Este análisis costo-beneficio permite determinar si se provee por el gobierno un bien público o no. Los beneficios totales de todos aquellos que usan el servicio o el producto deben ser comparados con los gastos o costos de suministrar y mantener este bien público. Y ahí se decide eh, si es viable o no. Em, Eso. Em, si nos vamos acá a la clasificación, nosotros estamos enfocados en los bienes públicos, ¿cierto? Pero también hay otro problema que surge con el recurso común. En el recurso común también hay un problema porque los recursos comunes hay rivalidad y no hay exclusión. Entonces, en los recursos comunes tú no puedes privar a nadie de utilizar el bien, pero aparte tienes el problema de que cuando una persona utiliza un bien o un servicio, tiene rivalidad con otra. Es decir, disminuye la posibilidad de que otro lo pueda utilizar. Y eso lleva a una tragedia que se llama de los recursos comunes, que es lo que sale a continuación. Dice, la tragedia de los bienes comunes o recursos comunes se muestra porque los recursos comunes se utilizan más de lo deseable desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, como hay rivalidad, cuando una persona usa un recurso común, reduce su utilización por parte de otra. Pero como no hay exclusión, no puedes excluir a nadie,
Los recursos comunes tienden a ser usados excesivamente, esperando, claro, o sea, perdón, lo utilizan excesivamente porque no pueden ser excluidos, pero eso genera que menos usuarios puedan utilizarlo también. Eso es una externalidad negativa, al igual que el caso del bien público. Ya, esa es la tragedia del recurso común. Em, de ahí que nace la importancia de los derechos de propiedad. Dice que el mercado falla previendo recursos eficientemente cuando los derechos de propiedad no están bien establecidos. Es decir, cuando un artículo de valor no tiene un propietario que posea la autoridad legal para controlarlo. Entonces, estas ausencias de derechos de propiedad causan fallas de mercado. ¿Ya? Ahí el gobierno sí puede resolver ese tema. Algunos ejemplos, esto es como para desmitificar un poco. Por ejemplo, el teléfono público. ¿Se trata de un bien público? No sé si ustedes alcanzaron a usar teléfonos públicos o nacieron con celulares privados, pero eh, Por mi parte, he visto teléfonos públicos, pero no los he usado. bueno, antes se usaban, era antes del celular. El teléfono público tiene el apellido público, pero no es un bien público. Entonces, cuando nos preguntan si algo es un bien público, un bien o un servicio, tenemos que analizar las dos características, rivalidad y exclusión. Entonces, en el teléfono público hay exclusión, porque si tú no tienes dinero para usarlo, no lo puedes usar. De hecho, tú tienes que tener la monedita 100 pesos para echarlo en el teléfono, si no, no se puede utilizar. Entonces, hay una exclusión por pago, ¿ya? Y aparte, si el teléfono presenta congestión, bueno, en general había eso, porque tenía un teléfono público y a veces se formaba una fila para atrás de gente esperando utilizarlo. En ese caso también habría rivalidad. Luego, este bien no sería público, sería privado, si es que porque hay exclusión y rivalidad. ¿Ya? Eh, bueno, el segundo ejemplo ya lo conversamos por las autopistas concesionadas de Santiago. No son públicas, puesto que hay un cobro por usar la autopista alto, un cobro, y que eso lo hace excluyente. Puede excluir a alguien de utilizarlo si es que no paga. Y también hay que analizar si es que la autopista está congestionada o no. Si está congestionada, existiría rivalidad. Solo una autopista gratis y sin congestión se puede considerar como un bien público. El tercer ejemplo es seguridad pública de carabineros. Este sí es un ejemplo de bien público. Em, bueno, no se puede excluir a nadie, ¿cierto? Carabineros no puede decir, ah, viene Juanito, no, a él no lo voy a atender porque, no sé, porque no me cae bien Juanito. No, no se puede excluir a nadie del servicio de carabineros. Y si es que no hay rivalidad, ¿cierto? Que no, si es que no están saturados y colapsados, tampoco habría rivalidad. Entonces se podría considerar un bien público. O un servicio público, mejor dicho. Servicio. Ven que aquí estamos desmitificando un poco todo lo que es bien público. em, y ahí surge como la pregunta natural, por ejemplo, si los bienes que nosotros consideramos como públicos realmente lo son.
Por ejemplo, la educación pública o la salud pública, ¿son realmente públicos? Por ejemplo, la educación, ustedes que están estudiando, ¿sería un bien público? Entonces ahí la pregunta después viene, ¿hay rivalidad, hay exclusión? ¿No? ¿Qué lo hace no público? Hay rivalidad. ¿Qué tipo de rivalidad hay? Bueno, ahí tú, por ejemplo, si fuese un comente, tú me dices hay rivalidad, tienes que explicar qué caso genera esta rivalidad. Cupos disponibles. Claro, hay rivalidad por cupos, ¿cierto? En el caso de la educación superior. Claro, pues para estudiar, no sé, ingeniería, tanto, hay X cupos al semestre. Hay una rivalidad. Hay rivalidad por puntaje, ¿cierto? Eh, por quedarse también, por las notas, ¿cierto? Y hay exclusión, Depende del nivel socioeconómico del estudiante. ya, sí. Eso se soluciona o se ha tratado de solucionar con las becas, el tema de la exclusión. Claro, ahí empezamos como con los detalles si tiene gratuidad o no. Exacto, Por eso depende del nivel socioeconómico, ¿no? sí, sí, claro. Ahora también podrías excluir por puntaje, porque por ejemplo, ya, bueno, no me manejo con los puntajes actuales porque ya me quedé con las pruebas anteriores de selección, pero me acuerdo que había un puntaje mínimo para postular de 450 o en algunas carreras de 600 puntos. Entonces, para que fuese así público como tal, debiera ser, debería haber no rivalidad y no exclusión. Es decir, todo el que quiera estudiar, por ejemplo, medicina, debiera poder hacerlo, sin que hubiesen cupos, sin que te limitara el tema económico, sin que te limitara el tema académico, libre, totalmente. Y ahí me puso Alonso, el caso de la enseñanza media. ¿Los colegios públicos de enseñanza media son públicos como tal? No, ¿O de porque básica? también es con cupo. Por colegio. Pero, por ejemplo, en la básica, toda persona tiene derecho a estudiar, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no vas a poder en el colegio que tú quieres. Pero te tienen que garantizar un cupo en la comuna. Ya, ahí uno empieza como un poquito a hilar. Sí, sí, me acuerdo de esa selección. Sí. Em, claro, pues ahí hay que empezar a cuestionarse todo porque, como yo le decía, hay muchas cosas que tienen el apellido público, pero que en realidad nosotros sabemos que no necesariamente se comporta como público. Entonces ahí tenemos que empezar a justificar temas de rivalidad y exclusión. Entonces, también el caso del hospital. Tendría que ser un hospital no rival, ¿cierto? O sea, de partida no congestionado.
para que no tengamos rivalidad por la atención. Y la otra es que no se puede excluir a nadie de la atención, que eso sí ocurre, ¿cierto? Entonces, si analizamos de que no hay exclusión, pero sí rivalidad, más que un bien público, sería un recurso común. ¿Ya? Como en el caso de la mayoría de los hospitales que están saturados con líneas de espera, listas de esperas y todo eso, tendría más tiempo de un recurso común que de un bien público. Esos eran los dos temas importantes de la clase de hoy. El tema del bien público y de la externalidad. Entonces, como materia propiamente tal, entraría hasta esta clase, ¿no? Porque la clase que viene, que también entra, es de ejercicio. Ven que se evalúa hasta lo que entra una semana, hasta lo que vemos una semana antes. En teoría entra lo que veamos, hasta lo que veamos el lunes, pero como el lunes clase de ejercicio, como materia propiamente tal, hasta bienes públicos. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. ¿No? Lo dejamos hasta aquí entonces y nos juntamos el lunes a hacer ejercicio. Aquí estoy viendo hay algunos comentes, algunos ejercicios. Esto vamos a trabajarlo el día lunes. Si no hay más preguntas, nos juntamos la próxima clase. Que estén bien, cuídense. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta sobre el trabajo, soy Ignacio Salvo, ¿Ya? que yo no me uní a ningún grupo de trabajo y no hice entrega de ¿Cómo? no me uní a ningún grupo de trabajo, como entré tarde, no me uní a ningún grupo de trabajo y no hice entrega del proyecto en la